Shalom, hermanos. El Padre les bendiga en esta tarde y que su presencia siempre sea con cada uno de nosotros. En esta tarde les quiero compartir un pequeño tema sobre lo que es la gracia, la restauración del pueblo de Yahweh y la obediencia de los mandamientos. Doy gracias al Padre porque me ha permitido compartir su palabra y ese es el deseo de Él, que cada uno de nosotros sea restaurado conforme a su voluntad y sobre todo ser restaurados con la verdad que es su palabra. Dice su palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, vamos a tomar un tema que precisamente lo voy a volver a repetir, y que es la gracia y la restauración de su pueblo y la obediencia de sus mandamientos. Y uno de los temas menos entendidos y más manipulados en la teología cristiana es el tema de la gracia, precisamente. Y en general el término gracia se usa para la enseñanza de que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. De que la ley o la Torá fue abolida en el madero. Vamos a ver si esto es verdad, vamos a escudriñar la palabra. Dijo Yeshua en Juan, capítulo 5, versículo 39, si mal no recuerdo. Déjenme ir ahí. Dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros escudriñamos las escrituras, ¿de qué escritura se refiere? ¿A qué escritura se refiere? No se refiere, porque recordemos que en el tiempo que Yeshua dijo estas palabras, ¿qué escritura estaba? Pues estaba lo que es el Tanaj, el Antiguo Testamento, la Torá, lo que son los profetas, ¿verdad? Si algo no había en aquellos tiempos, pues es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es vida? Pues la Torá es vida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen las escrituras acerca de la gracia? Primeramente, la gracia es inherente a la naturaleza de Yahweh, es parte de la naturaleza de Yahweh. La gracia aparece en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una enseñanza muy popular dentro de la teología, pero en sí hay una teología de las dispensaciones. Las dispensaciones son aquellos que dividen la Biblia, como en el Antiguo Testamento, el tiempo de la ley o la dispensación de la ley, y el tiempo del Nuevo Testamento es la dispensación de la gracia. Es precisamente esto es lo que nosotros, lo que quiero mostrar. ¿Por qué? Porque es una gran mentira que ha distorsionado el caminar del creyente. Y se lo voy a demostrar. Nadie jamás en ninguna parte de la historia bíblica, o si nosotros tomamos nuestra Biblia, nadie ha sido salvo por obras ni por guardar la ley. ¿Y cómo sabemos eso? Pues lo sabemos con el libro de Hebreos, con la carta de Hebreos, ¿verdad? Con la carta de Hebreos en el capítulo 11. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjense, por ella, ¿por quién? Por la fe. Entonces nos dice en el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. No voy a leer todos. No voy a leer todo el capítulo por tiempo, pero usted tranquilamente puede leer el capítulo entero y se va a dar cuenta que todos los hombres grandes que el Eterno muestra en su palabra, ellos alcanzaron salvación por fe. Ellos fueron constituidos justos por fe, ¿sí?
fueron todos justificados por fe y no por obras. Por otra parte, en ninguna parte de las Escrituras menciona que la salvación sea por obras. La obediencia a los mandamientos es la fuente de bendición. Escúcheme, la obediencia a los mandamientos es la fuente de bendición de acuerdo a Deuteronomio 28. Si escuchares atentamente la voz de Yahweh para poner por obra todo esto que yo te mando, entonces dice, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Fíjense, hermanos, no tenemos que ir por ellas. Las bendiciones nos van a alcanzar, van a ir atrás de nosotros, tras nosotros. ¿Por qué? Por obedecer a Yahweh. ¿Qué dice su palabra? Dice que si nosotros primeramente buscamos su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir justicia? ¿Qué quiere decir justos? Observar la Torá, los mandamientos, las instrucciones del Eterno. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber que somos salvos? Me voy a adelantar un poco, pero ¿cómo nosotros como cristianos, como creyentes en Yeshua y siguiendo en obediencia, cómo vamos a saber que somos salvos? Dice su palabra que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces nuestra salvación tiene frutos. Y ese fruto es la obediencia a la Torah. Ese es el ser llenos del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces, nosotros, ¿verdad? Entonces la enseñanza de que hay dispensaciones y todo ese tipo de situaciones, vemos que las enseñanzas de la dispensación es una mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre existió la gracia, siempre hubo gracia. El mismo Yeshua, Jesús, creció en la gracia del Altísimo. Y no solamente cumplió con los mandamientos del Padre en absoluta obediencia, sino que exhortó a sus seguidores a obedecer y enseñar hasta la más pequeña jota o tilde de la ley. Y mientras exista el cielo y la tierra, nosotros tenemos que obedecerla. En Lucas capítulo 2, 52 nos dice, y Yeshua, o sea Jesús, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces nos damos cuenta que él crecía en la gracia de Yahweh. Mateo 5, del 17 al 22, yo creo que todos los hemos escuchado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, en el evangelio o en los 4 evangelios que nosotros conocemos, ¿hay una sola palabra de Yeshua donde afirme o profetice el final de la ley o de la Torah? ¿Alguna vez Cristo dijo, sabes qué? Hasta aquí se va a cambiar, se va a parar la ley o la Torah, va a dejar de existir? No hay ningún versículo donde hable de la gracia como alternativa del Nuevo Testamento. No hay ninguna que diga, ¿sabes qué? Ahora ya la gracia es y la Torah va a dejar de ser, la ley va a dejar de ser. No hay ningún versículo que avale eso. Entonces, nosotros vamos a ver un tema con un personaje bíblico que viene en Hechos capítulo 6, que se llama Esteban. Y Esteban era lleno de gracia, fue lleno de gracia y de poder, y también obedecía los mandamientos. Hechos capítulo 6. Déjeme llegar ahí. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y nos dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces todos tenemos que reconocer a Esteban como un discípulo lleno de gracia, porque lo dice la palabra. Pero aún lleno de gracia, ¿podemos afirmar que obedecía los mandamientos? Claro que sí. Hechos 6 del 13 al 14. Fíjense lo que dicen. Todos tenemos que reconocer que primeramente que Esteban
obedecía los mandamientos porque lo menciona la palabra, pero leamos con atención las acusaciones falsas que le hacían a Esteban. En Hechos 6, del 13 al 14. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, la pregunta, si realmente Esteban enseñaba, como dice la iglesia, que ahora la salvación es por gracia y los mandamientos fueron abolidos, ¿para qué necesitaban testigos falsos? ¿Para qué necesitaban testigos falsos que, ahora sí, valga la redundancia, que atestificaran que él iba en contra de la ley y enseñaba en contra de la ley? Si Esteban hubiera enseñado esto, cualquier testigo real lo afirmaría. Pero fíjense, notemos lo que decían los testigos falsos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés o que dio Moisés. Los testigos falsos afirmaban lo que hoy en día la iglesia enseña, que Jesús cambió las costumbres de Moisés. Que Yeshua quitó la ley. ¿Por qué? Porque ahora vivimos por gracia. Nosotros o estábamos enseñando esto o algunos siguen enseñando esto. Vergonzosamente están actuando como los testigos falsos. Romanos capítulo 3 y capítulo 4 nos enseñan el verdadero sentido de la gracia. Pablo en su carta a los romanos está hablando acerca de las dos casas, la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Israel, los descendientes de las tribus del norte, llamado por Yeshua, de nuevo al redil, y los gentiles creyentes. Todos, judíos y gentiles, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Romanos 3, del 9 al 23. Sabemos que lo que es pecado, y pecado es la infracción de la ley. ¿Sí? Entonces, Romanos 3:20, déjenme llegar ahí. Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no existiera la Torá, entonces tampoco existe pecado, porque no hay infracción de la Torá. Pero cuando nosotros predicamos que tenemos que ¿arrepentirnos de qué? Si la gente dice que ya vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿nos tendremos que arrepentir de qué? Si ya no hay pecado. Pero eso no existe, eso es una mala enseñanza. ¿Sí? Como afirma antes, ningún humano puede ser justificado únicamente por las obras de la ley. Es justificado por la fe. La justicia manifestada del Eterno y anunciada por los profetas y la ley es Yeshua. Por él somos nosotros justificados delante del Padre, lo cual significa que obtenemos el perdón de nuestros pecados por su sangre, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua el Mesías. El hombre entonces es justificado por fe, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero Dios, o sea, Elohim, Yahweh, es Dios de judíos y gentiles. Así que la fe, la que justifica a los judíos, es la misma que justifica a los gentiles. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Dice la palabra, ¿no es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los de la circuncisión se refiere a la casa de Judá
a los judíos, y los de la incircuncisión se refiere a los gentiles, a los que una vez eran pueblo, dejaron de serlo por la desobediencia y ahora nuevamente son pueblo. ¿Sí? Romanos 3:31 nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces nos dice Romanos, y Pablo, que muchos malinterpretan sus palabras, es que Pablo dice que ya no vivimos bajo la ley. Pero aquí dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice. Pablo está diciendo, en ninguna manera, hermano. Al contrario, si tú crees en Yeshua, si tú crees en un Elohim que es todopoderoso, tú vas a guardar los mandamientos por fe, hermanos. Por fe. Decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame tu fe sin guardar los mandamientos y yo te voy a mostrar mi fe guardando los mandamientos. Porque dice que la fe sin guardar los mandamientos es muerta. Romanos capítulo 4 nos confirma lo anterior. Abraham es padre de las dos casas, de la circuncisión y de la incircuncisión. Fue justificado por su fe, no por sus obras, pero fue llamado estando incircunciso para ser reconocido por la casa de Israel como padre, y fue circuncidado para ser reconocido por la casa de Judá. Romanos 4 del 1 al 12. ¿Sí? Tampoco lo voy a leer, pero ustedes pueden ir pausando el video y yendo estudiando a través de las escrituras. La promesa a Abraham le fue dada por su fe y afecta al mundo entero, a la circuncisión. Recuerden que es una forma de que Pablo para referirse a los judíos. Cuando él habla de la circuncisión, se refiere a los judíos. Y la incircuncisión se refiere a los gentiles. Ya que los descendientes de las tribus mezcladas en el paganismo y los gentiles creyentes estaban dispersos por el mundo. Romanos 4, del 13 al 17. Fíjense, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces nos damos cuenta que la justificación entonces es por gracia, para que pudiera llegar la promesa al mundo. Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pero ahora la pregunta, ¿se abolió la ley por la fe? De ninguna manera. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es imposible, escúcheme hermano, es imposible saber después de justificados cómo agradar al Eterno si no conocemos la Torá. Usted no va a poder agradar al Eterno, usted no va a poder agradar a Dios, a nuestro Elohim, si usted no escudriña en la palabra qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que no le gusta. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos más cosas que a Él no le gusta. ¿Por qué? Por ignorancia. Recuerde, por falta de conocimiento perece el pueblo. Nosotros estamos ofendiendo continuamente a Yahweh. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que la ley está diciendo. Porque no sabemos lo que la Torá nos manifiesta. ¿Para qué? Para dejar de ofender a nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, al hombre en general no le gustan los límites ni las prohibiciones. Produce ira. Pero sin ley nosotros no vamos a saber cómo ser santos delante de Yahweh. Cuando te enseña que la ley está abolida, te está enseñando que ya nada es pecado. Si la gente enseña que la ley está abolida, escúchame, te enseña que ya nada es pecado. Y eso no es cierto. Nosotros, es más,
enseñamos que nos tenemos que arrepentir de nuestro pecado. Pero espérate, ¿de qué pecado? Si la ley ya está abolida. Si ya no hay ley, entonces ya no hay pecado. Porque la ley manifiesta que es pecado. Entonces la ley, como muchos dicen que ya está abolida, no está abolida. En resumen, lo que los romanos en Romanos enseñan, o sea, Pablo enseña, que todos, judíos, gentiles, hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Eterno es santo, Dios es santo, Yahweh es santo y no puede haber pecado en su presencia. Yahweh abomina el pecado. Solo por gracia, por fe podemos ser perdonados y restituidos, injertados por primera vez, como en el caso de los gentiles en el olivo de Israel, pueblo escogido por Elohim. Pero una vez perdonados, debemos de conocer lo que ofende al Eterno para no volver a pecar. ¿Y cómo conocemos lo que es abominación a sus ojos? Pues estudiando la Torá, estudiando la palabra. Una vez entendido el concepto de la gracia en Romanos, podemos interpretar correctamente las palabras de Pablo. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en el Evangelio. Es Gálatas capítulo 1:6. Gálatas capítulo 2:21. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Yeshua. Gálatas 5:4. De Yeshua os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una vez más, Pablo confirma su enseñanza en Romanos. La única manera de ser justificados o justificado Israel delante del Padre después de haber recibido pecado o de haber pecado es por la fe, hermanos. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Sí? Quiero comentar algo que me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza y a la vez entra el celo de Yahweh en mi corazón. Pero he visto tristemente que nosotros, la palabra tiene más de 5,000 promesas para el pueblo de Dios. La palabra misma tiene más de 5,000 promesas. Pero es triste cuando la gente comenta, dice, no, es que nosotros somos la iglesia, el Israel espiritual, y ellos quieren todas las bendiciones. Pero cuando se les dice que tienen que guardar el Shabbat, no, eso es estar bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. O sea, quieren la bendición de Yahweh, pero sin Yahweh. Quieren recibir lo bueno de Dios, pero no quieren recibir la obediencia que tienen que rendir hacia Dios. Por ejemplo, un ejemplo en Primera de Pedro capítulo 2. Déjenme llegar ahí. Primera de Pedro capítulo 2 nos dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 7 al 10. Dice, para vosotros pues, los que creéis el precioso, me equivoqué. Para vosotros pues, los que creáis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Que tropieza en la palabra, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjense, los que somos desobedientes a la palabra, muchos pueden decir, es que yo sí creo en Cristo, yo sigo a Cristo. Pero si nosotros estamos siendo desobedientes, estamos negando con nuestras acciones seguir a Cristo. Ahora fíjense, muchos en la mayoría de las iglesias decimos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y dice en el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira, hermano, todos cuando dicen que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, toda la congregación dice, sí, amén, gloria a Dios. Pero las escrituras muestran que la única nación santa, que el único pueblo escogido por Yahweh es Israel. Y nosotros somos injertados a través de la sangre de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Mesías, de nuestro Mesías, y somos injertados al pueblo. Mire, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, no tiene dos pueblos, hermanos. Tiene un pueblo. Yahweh no tiene dos leyes. Tiene unos solos mandamientos, un solo estatuto. ¿Sí me explico? No tiene una ley para los judíos, o sea, para los israelitas, y no tiene otra ley para la iglesia, como muchos lo enseñan. Esto es una mentira, hermanos. La Biblia no enseña eso. Entonces, bajo esta misma perspectiva, vamos a leer los siguientes versículos. Efesios, voy a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros fuimos adoptados por Él. Cuando nosotros somos adoptados por Él, nos tenemos que guiar conforme a las ordenanzas de su casa, de su pueblo, hermanos. ¿Sí? Hebreos 10:29. Se los voy a leer. Hebreos 10:29. Déjeme llegar ahí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sí? Miren, todos estos versículos, toda la palabra de Yahweh menciona sobre la restauración del pueblo de Israel, no sobre una iglesia. No sobre una iglesia como lo conocemos hoy en día, sino es su quejilá, su congregación, que es el cuerpo. Miren, Pedro escribe las siguientes palabras dirigidas a las tribus del norte que están en la dispersión en la casa de Israel. Los profetas anunciaron a Yeshua. Yeshua sería el agente de gracia. Entonces hemos aprendido que Yeshua sería el agente de gracia para traernos de nuevo al Padre. Primera de Pedro 1, del 10 al 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, una vez obtenida la gracia, debemos esforzarnos al máximo para ser santos. El 13:15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completos en la gracia que os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Y la santidad, hermanos, solo se obtiene cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros obedecemos la Torah, en obediencia a la palabra del Eterno, que es para siempre. La palabra dice que permanece para siempre. Dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Ruach, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces nos damos cuenta que la palabra permanece para siempre, hermanos. Si nosotros sabemos y lo hemos enseñado, porque no he escuchado pastores, ¿verdad? Bueno, más bien he escuchado pastores que dicen que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que su palabra permanece para siempre. Y eso es bíblico. La palabra de Yahweh permanece para siempre. Pero si nosotros enseñamos que la palabra permanece para siempre y después anulamos mandamientos, como por ejemplo uno que viene muy fácil, el cuarto mandamiento dentro de los 10 mandamientos, porque la iglesia enseña los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero de repente quita uno, que es el cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo. Sí, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Entonces, ¿dónde queda que Dios no cambia? ¿Dónde queda que su palabra permanece para siempre? ¿Dónde queda que nosotros tenemos que ser obedientes? Entonces, la salvación, mis amados hermanos, es por gracia. Pero la salvación que es a través de Yeshua, como él mismo dijo, que es la puerta de entrada, de allí en adelante comienza un camino de santidad que nos lleva a reinar con él para siempre. Pero ¿cómo? En obediencia. La salvación se pierde si permaneces en pecado. Esta es la razón por la que los apóstoles nos exhortan a preocuparnos de la salvación con temor y temblor. La historia de repetidas, estas son las palabras, repetidamente, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, por último, fíjense lo que les voy a poner, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de Dios, de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si tú enseñas que los mandamientos ya están abolidos, entonces tú serás llamado pequeño en el reino de Yahweh. Mateo 19:17, y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, dice, guarda los mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 3:22, cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Ruach que nos ha dado. Primera de Juan 5:2, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:6, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces nos damos cuenta que sus mandamientos no son gravosos, que no son pesados. ¿Para quiénes son pesados? Para los que andan en el Espíritu, para los que aman verdaderamente a Yahweh. Dice su palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. ¿Qué cosas? Todo lo que sucede, todas las pruebas, todas las pruebas que nos hace Yahweh pasar. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón. Eso es lo que dice Deuteronomio. Entonces, Apocalipsis, por último, Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Qué quiere decir, hermanos? El guardar los mandamientos es preciso para cada uno de nosotros. Es el fruto de nuestra fe, es el fruto de nuestra salvación, es la obediencia a Dios, la obediencia a nuestro Elohim. Es lo que nosotros tenemos que actuar cada día, cada mañana, cada vez que vayamos al Padre. Él nos demanda ser obedientes a la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos que vivimos bajo la gracia, sí es correcto, vivimos bajo la gracia. Pero siempre hubo gracia. Moisés halló gracia delante de Yahweh. Adán y Eva halló gracia delante de Yahweh, porque Yahweh dice que sacrificó un animal y con la piel del animal cubrió la desnudez de ellos. ¿Hubo gracia? Claro que hubo gracia. Siempre ha habido gracia. El problema es que nos podemos poner a pensar en este aspecto. Durante 4,000 años, estoy hablando en el Antiguo Testamento, el Tanakh, toda la gente sabía y entendía que si usted guardaba los mandamientos, tenía vida, tenía bendición, ¿sí? Y era aprobado por Yahweh. Y había gracia. Pero después de la venida de Yeshua, da la casualidad que ahora el guardar los mandamientos de Yahweh, es cuestión de atadura. Entonces, ¿cómo podemos decir que al principio el guardar los mandamientos de nuestro Elohim era bendición y ahorita lo convertimos en maldición? Como que no concuerda. Yo creo que las enseñanzas de la iglesia han sido afectadas a través del tiempo. Y todo tiene una raíz. Hay que ir a esa raíz, hermanos. Hay que arrepentirnos, volvernos de nuestros malos caminos. Y dice la palabra, volver a las sendas antiguas. Yo le animo, hermano, que usted escudriñe la palabra. Yo le animo que usted siga a nuestro Elohim con obediencia, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. No importa lo que diga el hombre. Las doctrinas del hombre siempre van a fallar. Pero recuerde que la palabra de Yahweh permanece y permanece para siempre. Espero que haya sido de bendición. Shalom y que el Padre le bendiga.